Voy a compartirles mi pantalla. Me confirman si se puede ver. Dice present simple tense. Sí, teacher. Sí, teacher. Bien, la semana anterior ya empezamos con este tema del presente simple y vimos cómo se estructuran oraciones positivas en el presente simple. ¿Ok? Antes de avanzar al tema del día de hoy, recordemos lo que vimos la semana anterior, ¿ya? Dice present simple tense. Voy a ir un poquito breve porque eso ya les di la semana anterior, nomás es para recordar. Grammatical structure of sentences and questions in present simple. Estructura gramatical de oraciones y preguntas en presente simple. La estructura gramatical de oraciones positivas en presente simple es sujeto, seguido de verbo y seguido de complemento. Lo más sencillo, ¿ya? Si el sujeto es primera o segunda persona, el verbo debe estar en su forma base. Ejemplo de primera persona, I. Y miren que el verbo está en su forma base, sin conjugar, ¿sí? La forma del verbo que todos conocemos. I work in a restaurant. Yo trabajo en un restaurante. O también el verbo no cambia de forma si es que es la segunda persona. Ejemplo de segunda persona, you, we, they y todo sujeto que es plural. ¿Okay? Miren que en todos estos casos el verbo está en su forma base, sin conjugar, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando el sujeto es tercera persona? Dice aquí, si el sujeto es tercera persona, el verbo debe llevar una S al final. Entonces aquí tenemos ejemplos de las terceras personas. He, y miren que esta vez es el mismo verbo, trabajar, pero termina con una S. He works in a restaurant. She, que también es tercera persona, she eats in a restaurant. Ella come en un restaurante. Y también todas las terceras personas, además de he, she, it, también es cualquier sujeto que está en singular. Por eso aquí está Susie works. ¿Okay? También cualquier sujeto que está en singular también es tercera persona. Si estaba en la oración en presente simple, el verbo debe llevar una S al final. Ok. Pero ¿qué pasa si es que el sujeto es tercera persona y el verbo termina en un sonido parecido a la S? Que puede ser la ch, sh, x, s y también la o. La o también está incluida en esta regla, ¿ya? Aquí les anoté algunos ejemplos de verbos que terminan en estas letras. Teach, enseñar. Fish, pescar. Fix, arreglar. Miss, extrañar. O también fallar. Pass, pasar. Do, hacer. Go, ir. Ejemplos de verbos que terminan en che, sh, s, x o también la o. ¿Okay? En este caso, además de terminar el verbo en S, tenemos que poner una E justo antes de esa S. ¿Okay? Es por un motivo de pronunciación. Es para poder pronunciar estas palabras, ¿ya? Teaches, fishes, fixes, misses, passes, does y goes. Entonces aquí les anoté estos ejemplos. I go to school every day. Yo voy a la escuela todos los días. Miren que el verbo está en su forma base porque el sujeto es primera persona. Pero ahora, ¿qué pasa si es que el sujeto es tercera persona? La forma correcta de conjugar el verbo es así, goes, que termina en ES, porque da la casualidad que go es un verbo que termina en O, una de estas letras, ¿no? He goes to school every day. Él va a la escuela todos los días. I teach English. Yo enseño inglés. Pero ahora voy a usar un sujeto de la tercera persona y la forma correcta de conjugar el verbo debería terminar en S, porque she es tercera persona. Pero como es un verbo que termina en che, un sonido parecido a la S, pues es necesario agregar ES. ¿Okay? She teaches math. Y lo último que vimos la semana anterior dice, entonces bueno, sabemos que si el sujeto es tercera persona, el verbo tiene que terminar en S. Pero ¿qué tal si es que el verbo termina en consonante más Y?
Esta también es una regla muy específica. Si los verbos terminan en consonante más y, por ejemplo, cry, llorar, try, intentar, fly, volar, study, estudiar, carry, cargar, intensify, intensificar, purify, purificar, etc. ¿Y cuántos verbos más puede pensar que termina en consonante más y? Al conjugarlo para la tercera persona, la y se transforma en y se agrega es al final. Estos mismos verbos nos quedarían así para la tercera persona. Cries, tries, flies, studies, carries, intensifies, purifies. Miren que en todita sucedió lo mismo. La y se cambió por una y se agregó es. Les anoté esta oración de ejemplo. I study philosophy. Yo estudio filosofía. Como el sujeto es primera persona, el verbo va en su forma base. Pero ¿qué tal si es que ahora el sujeto lo cambia a una tercera persona? Pues el verbo debe terminar en S. La forma correcta de escribirlo es así. He studies administration. Porque study es un verbo que termina en consonante más y. Por eso, al conjugarlo para la tercera persona, se debe escribir de esta forma. La y se transforma en y se agrega es. Él estudia administración. He studies administration. Eso vimos la semana anterior. ¿Hasta ahí alguna pregunta o está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, Lince, todo claro. Yes, teacher. Chévere. En la clase del día de hoy les voy a enseñar la estructura de oraciones negativas en el presente simple. ¿Sí? Esto era oraciones positivas. Empezamos con el tema de las oraciones negativas. Aquí dice. La estructura gramatical de oraciones negativas en presente simple es parecida a la anterior, pero en el caso de la oración negativa hay que agregarle el verbo auxiliar do or does not. Okay, les indico. Y empiezo con el sujeto. Se le pone el verbo auxiliar negativo, que puede ser do o does, y después la palabra not, que es el negativo. Y de ahí lo demás es igualito a la oración positiva, el verbo y el complemento. Si el sujeto es primera o segunda persona, se usa el verbo auxiliar do. En cambio, si el sujeto es tercera persona, se usa el verbo auxiliar does. ¿Ya? Ahí está la explicación de por qué a veces se usa do y por qué a veces se usa does. Depende de quién es el sujeto. Ejemplo de primera y segunda persona, les puse esta oración. I don't work in a restaurant. Significa, y copien por favor ahí en sus hojas. Yo no trabajo en un restaurante. Miren que ahora la oración es negativa. Es el mismo ejemplo de las oraciones positivas, pero esta vez la hice negativa. Yo no trabajo en un restaurante. I don't work in a restaurant. Si el sujeto es segunda persona, lo mismo, se usa el verbo auxiliar do. We don't work in a restaurant. Miren que este don't ya está contraído. Este don't viene de la palabra do not. Entonces quizá aquí se entienda mejor si pongo el verbo auxiliar do not. Y si es tercera persona se utiliza does not. Okay. Aquí es do not o si no does not. Si el sujeto es primera o segunda persona se utiliza do not. Si el sujeto es tercera persona se utiliza does not. ¿Ya? Entonces, ejemplo de primera persona, I do not work in a restaurant. We do not, este don't es lo mismo que do not, ¿ya? We do not work in a restaurant. Ahora, las personas que hablan inglés generalmente dicen, ellos, y alguna vez les expliqué ya, todo lo que se pueda contraer, lo contraen, ¿ya? Entonces, este do not, no lo van a, lo más común es que no lo pronuncien de esa forma, sino que lo pronuncien así. I don't. Okay. We don't. Que queda mejor en vez de escribir aquí do not, para no confundirles de una don't. ¿Ya? Se utiliza don't si el sujeto es primera o segunda persona.
I don't work in a restaurant. We don't work in a restaurant. Yo no trabajo en un restaurante. Nosotros no trabajamos en un restaurante. Si el sujeto es tercera persona, se usa el verbo auxiliar does not. Pero lo más común es decir doesn't. ¿Ok? Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero contraído. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo, pero ya está contraído. Entonces, se utiliza doesn't cuando el sujeto es tercera persona. ¿Sí ven? La fórmula es sujeto seguido de does not. Lo que van a escuchar más es doesn't, seguido del verbo y seguido del complemento. Es la misma fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula de las oraciones positivas, no más que cuando es oración negativa, debemos utilizar o bien don't o bien doesn't, justo antes del verbo. ¿Okay? Les anoté el mismo ejemplo. He doesn't work in a restaurant. Él no trabaja en un restaurante. Es lo que significa, ¿no? Él no trabaja en un restaurante. Y listo. Esa es toda la teoría de la en oraciones negativas. Eso es todo. ¿Ya? Parece que las oraciones negativas es más sencillo que las oraciones positivas. Las oraciones negativas solo tenemos que saber cuándo usar don't y cuándo doesn't. Listo. Miren que el verbo ya no cambia de forma en las oraciones negativas, ¿ya? El verbo ya no cambia de forma, siempre se va a utilizar la forma base del verbo, sin importar quién es el sujeto. En eso se diferencia de las oraciones positivas, ¿sí? En las oraciones positivas, pues el verbo a veces había que ponerle una S al final si es que el sujeto era tercera persona. En las oraciones negativas, esa S al final ya no se pone. ¿Ok? No se pone S al final de los verbos en oraciones negativas. El verbo siempre está en su forma base. Lo único a lo que tenemos que estar atento en la oración negativa es si utilizo don't o si utilizo doesn't. Es lo único a lo que tengo que estar atento en la oración negativa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, teacher. Voy a escribir de una forma que me parece que es más sencillo solamente poner se utiliza don't. Es tercera persona se utiliza doesn't. Y aquí de una buena vez ya contraído. ¿Ok? Está clarito. Y lo último que nos falta estudiar son las preguntas en presente simple. La estructura de preguntas en presente simple. Aquí está ya. Número 3. La estructura gramatical de preguntas en presente simple es muy parecido a lo que ya vimos. ¿Ya? Miren que es casi igualito, ¿sí? A lo que ya vimos. No más que la pregunta empieza con el verbo auxiliar do or does. Una de las dos. Seguido del sujeto, seguido del verbo y seguido del complemento. Listo. Es casi la misma fórmula que las oraciones positivas. No más que al inicio tenemos que agregarle o do o does. Una de las dos. Dice, si el sujeto es primera o segunda persona, se usa el verbo auxiliar do. Ya sabemos quiénes son las primeras y segundas personas. I, you, we, they y cualquier sujeto en plural. ¿Ya? Se usa esta fórmula si el sujeto es primera o segunda persona. Les escribí estos ejemplos. Do you work in a restaurant? Miren, ahí está escrito en forma de pregunta. El mismo ejemplo que hemos visto desde la semana anterior, escrito en forma de pregunta. Empieza con el verbo auxiliar do, sigue el sujeto, en este caso, porque el sujeto es segunda persona, es que se utiliza do. Es por eso, ¿ya? Porque el sujeto es segunda persona. Seguido del verbo en su forma base y seguido del complemento. Do you work in a restaurant? ¿Trabajas en un restaurante? Es lo que está preguntando. Para responder positivo, yes I do. Para responder negativo, no I don't. Una vez también les expliqué que para responder a preguntas que empiezan con un verbo auxiliar,
se utiliza respuestas de sí o no. Y después del sujeto debe estar seguido por el mismo verbo auxiliar de la pregunta. En este caso, como el verbo auxiliar era do, en la respuesta también es el verbo auxiliar do. Si es negativo, es don't. Ya sabemos que el negativo de do es don't. Significa do not. Don't significa do not, pero lo más común, lo que ustedes más van a escuchar es don't. La contracción, ahí ya está contraído. Aquí tengo otro ejemplo. Do they go to school every day? Está preguntando si es que ellos van a la escuela todos los días. Copien, por favor. Ellos van a la escuela todos los días en forma de pregunta. Las preguntas empiezan con el verbo auxiliar do. En este caso usamos do porque el sujeto es they, segunda persona. Por eso es que utilizo do. Después del sujeto sigue el verbo en su forma base y después sigue el complemento. Todito esto es el complemento. Como es una pregunta, claro, termina con signo de interrogación. Ojo que en el inglés no se abre, las preguntas no se abren con signo de interrogación. Eso solo se hace en el español, ¿ya? Entonces, por eso es que no escribo el signo de interrogación al inicio, ¿ya? En el inglés solo se cierran con signo de interrogación, no se abre, ¿ok? Do they go to school every day? Respondemos, yes, they do. Con el mismo sujeto de la pregunta y con el mismo verbo auxiliar. Si es negativo, no, they don't. Con el do negativo, ok, don't. Y el sujeto es tercera persona, se usa el verbo auxiliar does. Miren que esto es parecido a lo de las oraciones negativas, ¿sí? Does y doesn't igual solo se utiliza con la tercera persona, cuando el sujeto es tercera persona. Igual, en la pregunta, solo se usa does cuando el sujeto es tercera persona. La oración nos quedaría así, esta sería la fórmula. ¿Okay? Les anoté estos ejemplos. Creo que son los mismos ejemplos, pero ahora con sujetos terceras personas, ¿ya? Does he work in a restaurant? Está preguntando si es que él trabaja en un restaurante. ¿Él trabaja en un restaurante? Respondemos positivo. Yes, he does. Miren que utilizo el mismo sujeto de la pregunta y el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Does. Okay. Es respuesta negativa, no, he doesn't. Está usando el mismo sujeto de la pregunta, he, y el mismo verbo auxiliar. En este caso negativo porque la respuesta es negativa, ¿ya? Otro ejemplo. Does she go to school every day? ¿Ella va a la escuela todos los días? Copien, por favor, ¿ya? ¿Ella va a la escuela todos los días? En forma de pregunta. Cumple la fórmula, ¿no? Empieza con el verbo auxiliar does. En este caso utilizo does porque el sujeto es tercera persona. Es por eso, ¿ya? Después del sujeto sigue el verbo en forma base. Eso también es importante notarlo, el verbo en su forma base. Y termina con el complemento. Para responder positivo, yes, she does. Mismo sujeto de la pregunta, mismo verbo auxiliar de la pregunta. Yes, she does. Si es respuesta negativo, no, she doesn't. Mismo sujeto de la pregunta, mismo verbo auxiliar de la pregunta, pero en este caso negativo, doesn't. Okay? No, she doesn't. Nota, las preguntas siempre se responden con el mismo verbo auxiliar de la pregunta. ¿Ya? Es lo mismo que les acabo de decir aquí, ¿no? Respondo con el verbo auxiliar does, porque en la pregunta está does. Aquí arriba respondo con el verbo auxiliar do, porque en la pregunta está el verbo auxiliar do. A eso se refiere, ¿ya? Y lo último. Miren que en las preguntas el verbo igual siempre está en su forma base. Siempre se utiliza el verbo en su forma base en las preguntas. No importa si el sujeto es primera, segunda, tercera persona. El verbo siempre está en su forma base. No hay que poner verbos que terminen en S en preguntas tampoco. ¿Ya? Entonces, los verbos que terminan en S solo se usan en oraciones positivas. Y cuando el sujeto es tercera persona. Solo en ese caso se usan verbos terminados con la letra S. De ahí, en oraciones negativas y en preguntas, nunca se usan verbos que terminen en S. Lo único que tenemos que estar atento, cuando es una oración negativa o una pregunta,
en el presente simple es si es que utilizo el verbo auxiliar do o si utilizo does. Lo único a lo que tengo que estar atento en las oraciones negativas y en las preguntas. El verbo siempre se utiliza el verbo de la forma base. Siempre. En oraciones negativas y en preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ojo que ustedes van a practicar esto en la tarea, ¿sí? La tarea va a ser de selección múltiple en la que yo les pongo diferentes formas del mismo verbo y ustedes tienen que escoger la correcta, analizando quién es el sujeto. No, no hay ninguna pregunta, listo. Muy bien. Entonces continuemos con la clase. Ya. Voy a pintar esto de lo que se vea. Terminamos la parte de estructuras, llegamos al subtítulo que dice usage, significa usos. ¿En qué casos se debe utilizar el presente simple? ¿Sí? Esta es el primer tiempo verbal que estamos viendo. En total existen 12 tiempos verbales en el inglés. No vamos a estudiar toditos porque hay unos que se usan más que otros. El presente simple, pues claro, es el más básico. ¿Sí? Es el tiempo verbal más sencillo. Entonces, es el que estamos estudiando ahorita. Se usa bastante. En la vida real se usa bastante. Les voy a enseñar en qué casos se debe usar la estructura del presente simple. Ok, dice, usamos el presente simple en el inglés para hablar acerca de, número 1, situaciones permanentes o de duración indefinida. Un ejemplo de una situación permanente, pensemos en eso un ratito, situaciones que son para siempre o que no conocemos su duración. Les puse este ejemplo. I work in a restaurant. Una oración muy sencilla, significa yo trabajo en un restaurante. Nos está diciendo dónde trabaja, ¿ok? Se utiliza el presente simple porque, bueno, trabajo en un restaurante indefinidamente, ¿no? No sé, ahorita trabajo ahí, ¿sí? Ahorita ese es mi empleo. No sé por cuánto tiempo más voy a seguir trabajando en un restaurante. No tengo planes de salirme ni tampoco sé si la administración tendrá planes de votarme. Entonces, pues yo trabajo ahí. Uso el presente simple para decir, se utiliza el presente simple para decir dónde trabaja uno. De manera general, casi siempre se utiliza el presente simple para decir dónde se trabaja. ¿Ya? Porque se considera una situación permanente o de duración indefinida. He works in a big plantation. Él trabaja en una gran plantación. Una plantación grande. My grandparents live in Kangawa. Mis abuelos viven en Kangawa. Igual, es una situación indefinida, posiblemente es permanente, quizás mis abuelos han vivido ahí toda la vida y claro, ya a la edad que tienen, pues no tienen planes de irse a vivir a otro lado. Entonces es una situación permanente o de duración indefinida, mientras ellos vivan, ¿ya? Entonces por eso es que utilizo el presente simple para hablar acerca de donde uno vive, ¿ya? Para decir donde tú vives, generalmente siempre se usa el presente simple. ¿Sí? Casi de forma general, siempre se debe utilizar el presente simple para decir dónde vives. Porque es una situación o de duración indefinida, ¿no? Es por eso. She lives in Cayambe. Ella vive en Cayambe. Miren que igual se utiliza el presente simple. ¿Okay? I like ice cream. Me gusta el helado. Se usa el presente simple para hablar de tus gustos. ¿Okay? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Se utiliza el presente simple. Porque también se considera que los gustos pues son una situación permanente.
de manera general la gente no cambia de gustos de un día para otro. Es una situación permanente o de duración indefinida. Por eso cada vez que hables de tus gustos, generalmente también siempre se usa el presente simple. It rains a lot here. Llueve mucho por aquí. O por aquí llueve mucho. ¿Ya? Igual, de la forma que estoy estructurando esta oración, doy a entender que es una situación permanente o de duración indefinida. Llueve mucho por aquí. Es un hecho. ¿Ya? Entonces, listo. El primer caso en el que se debe utilizar el presente simple en el inglés, para situaciones permanentes o de duración indefinida. Para decir dónde trabajas, para decir dónde vives, para decir tus gustos, etc. ¿Ok? Número 2. ¿En qué otros casos se debe utilizar el presente simple? Cuando estemos hablando sobre nuestras acciones o hábitos rutinarios. Para hablar acerca de nuestros hábitos o nuestras rutinas, cosas que hacemos siempre, se utiliza el presente simple. ¿Okay? Les escribí estas oraciones de ejemplo. I usually walk to work. Voy a acercarles un poquito más la pantalla. Okay. I usually walk to work. Significa, yo usualmente camino al trabajo. O sea, que mi costumbre es caminar al trabajo. No voy ni en bicicleta, ni tampoco en bus. Mi costumbre es caminar al trabajo. ¿Ok? Usualmente camino al trabajo. Nos está hablando acerca de sus costumbres o de sus hábitos. ¿Ya? Por eso se utiliza el presente simple. Esta oración es interesante analizarla. Es presente simple. Tenemos el sujeto. Aquí está el verbo. ¿Ya? Y justo antes del verbo está un adverbio. Tal vez estudiemos el tema de adverbios en este año. En este caso, los adverbios son opcionales, ¿ok? Por eso es que no los puse en la fórmula. Pero si es que tenemos un adverbio que describe a este verbo, la forma en la que hacemos este verbo, el adverbio va antes del verbo. Por eso lo puse aquí, ¿ya? Yo usualmente camino al trabajo. Ok. Y el último ejemplo que tengo aquí, he drives fast. Copien, por favor. Él nos está diciendo su... ¿sí? Siempre que él se sube a un carro y él es el chofer, él conduce rápido. Es su costumbre, es su hábito. ¿Okay? Se utiliza el presente simple para hablar sobre los hábitos de las personas, de sus costumbres, de lo que les es rutinas. ¿Okay? Algo que les es rutinario. Bien, ese es el segundo caso en el que se debe utilizar el presente simple. Utilizamos el presente simple para hablar sobre algo que siempre es verdad. Algo que siempre es verdad. O algo que es un hecho científico. Para hablar sobre cosas que siempre suceden, siempre son verdad. O para hablar sobre hechos científicos, utilizamos el presente simple. Les anoté esta oración de ejemplo. Water freezes at 0 degrees Celsius. Copien, por favor. El agua se congela a los 0 grados, 0 grados centígrados, creo que debe ser Celsius. ¿Ok? Celsius. ¿Celsius mismo? ¿Sí se dice Celsius en español? Se me escapó. Se me fueron las luces. Bueno. El agua se congela a los 0 grados centígrados. Me parece que es centígrados. Ok. Es un hecho científico. Esto siempre sucede. El agua se congela a los 0 grados centígrados. Está utilizando la estructura del presente simple. En este caso, el sujeto es un sustantivo no contable. A los sustantivos no contables se les trata como terceras personas, por eso el verbo termina en S. Este verbo en su forma base se escribe así, freeze. Como el sujeto es tercera persona,
freezes. ¿Okay? El agua se congela y lo demás es complemento. A los 0 grados centígrados. Teacher, es Celsius mismo. Celsius mismo. ¿Sí se dice Celsius en español? Yes, teacher. Yes, ok. Se me fue el español por un momento ahí. Ok. Gracias por aclarármelo. Ok. Es el tercer caso en el que se debe utilizar el presente simple, para hablar sobre algo que siempre es verdad o para hablar sobre hechos científicos. Y el último caso, solo son 4, ¿ya? Hay más, pero ya sería para un inglés más avanzado. Para el propósito de esta clase solo les voy a enseñar estos 4 casos, ¿ya? Número 4, para hablar acerca de eventos futuros que están fijos en un horario o cronograma. Ejemplos de eventos futuros que están fijos en un horario o cronograma. Digamos, se supone que los buses deberían pasar a una hora determinada, ¿ya? Entonces se supone que los buses están, el horario en el que los buses pasan está arreglado por un cronograma de tiempo. El bus debería pasar por aquí, digamos, a las 5 de la tarde. ¿Okay? O un evento que está fijo por un cronograma. El partido va a comenzar a las 3 de la tarde, se me ocurre. ¿Ya? Es algo que ya está fijo por un cronograma o un horario. Sí, esos son ejemplos de eventos futuros que ya están, que su ocurrencia está fijada por un cronograma o un horario. ¿Okay? Les anoté estas oraciones de ejemplo. The last bus leaves at midnight. Copien, por favor. El último bus sale a la medianoche. El último bus sale a la medianoche. En esta oración está usando el presente simple. El sujeto vendría a ser todito esto. El último bus. Ese es el sujeto de la oración, ¿ya? El último bus. El verbo leaves. Salir. ¿Okay? El último bus sale y lo demás es complemento. At midnight. Entonces, claro, como el sujeto es singular, el último bus, un sujeto singular, les había dicho que todo lo que es singular es tercera persona. El verbo termina en S. Este verbo en su forma base es así, leave. Salir o partir. Como el sujeto es tercera persona, leaves. The last bus leaves at midnight. Entonces, el horario de este bus pues está fijado por un cronograma o un horario, ¿ya? Por eso es que se sabe que el último bus sale a la medianoche. El siguiente ejemplo, the show begins at 8 o'clock this evening. El show empieza a las 8 en punto esta noche. El show empieza a las 8 en punto esta noche. Igual, es un evento programado, fijado por un horario o un cronograma. El show empieza, y miren que se está utilizando el presente simple para hablar sobre algo del futuro. ¿Okay? Se usa el presente simple para hablar sobre algo del futuro, siempre y cuando este evento esté fijado por un horario o cronograma. Esa es la condición para utilizar el presente simple para hablar de algo que va a suceder en el futuro. El show vendría a ser el sujeto. Begins es el verbo. Igual, como el show está en singular, el verbo tiene que terminar en S. Begins. Y lo demás es complemento. At 8 o'clock this evening. A las 8 en punto de esta tarde. El último ejemplo. The race begins at 3 p.m. La carrera empieza a las 3 en punto. A las 3 p.m. La carrera empieza a las 3 p.m. Lo mismo. Este es el sujeto. La carrera está en singular. Por lo tanto, el verbo termina en S. Y eso es el complemento. A las 3 p.m. Ok, eso respecto al uso del presente simple. En la práctica, ¿en qué casos se debe utilizar el presente simple? Cada vez que yo les dé una clase sobre algún tiempo verbal, esa va a ser la estructura de la clase. Les voy a hablar sobre la estructura gramatical de las oraciones en ese tiempo verbal, tanto en oraciones positivas, negativas como preguntas. ¿Okay? Cada tiempo verbal
tiene su estructura para oraciones positivas, oraciones negativas y preguntas. Cada tiempo verbal, ¿ya? Y después les voy a hablar acerca de, en la práctica, en qué casos se debe utilizar ese tiempo verbal. Y esta clase del presente simple la vamos a terminar con unos ejercicios de práctica. Las últimas páginas de sus hojas dice Exercises for practice, ejercicios para practicar el presente simple. Tenemos las instrucciones en inglés y tenemos las instrucciones en español. Tenemos tres partes, parte 1, parte 2 y parte 3. Estas son las mismas tres partes que van a aparecer en la tarea. ¿Sí? Esta noche les voy a subir la tarea. Los ejercicios de la tarea van a ser igualitos a los que vamos a practicar ahorita, la misma idea, ¿sí? Entonces pongan mucha atención cómo es de resolverlos. Ok, entonces empecemos con la primera parte. Dice, tenemos las instrucciones en inglés y en español, como siempre, ya saben. Múltiples respuestas se presentan para cada una de las siguientes oraciones. Son preguntas de selección múltiple, ¿ok? Miren que cada pregunta tiene múltiples respuestas. Solo una es correcta. Encierra en un círculo la opción correcta. Encerrar más de una opción por oración resultará en la invalidación inmediata de esa oración o de esa pregunta. Cada respuesta correcta vale un punto. Entonces, nos dice que las siguientes preguntas son de selección múltiple. Debemos escoger solo una respuesta. Si es que a alguien se le ocurre escoger en una misma pregunta dos respuestas, dos o más respuestas, me toca anularle esa pregunta. Ya es lo que dice ahí. Entonces, por favor, escogerán solo una. Bueno, estos son ejercicios de práctica. Entonces, los van a practicar conmigo. Analicemos la primera oración. Voy a acercarlo. ¿Sí se puede ver bien ahí? Sí, Lisa. Bien. Lean la oración y díganme cuál es la respuesta, la A o la B. La Es I want correcto. more ice cream. Ajá, es correcto. ¿Me quieren explicar por qué? ¿Cómo descubrieron que la respuesta correcta era la A? Porque está en primera persona. Uh-huh. El sujeto es primera persona. Entonces ya ahí debo darme cuenta que el verbo que yo voy a escoger no puede terminar en S, porque la S solo se pone cuando el verbo es tercera persona. ¿Ve? Entonces, listo. La respuesta es la A, facilito. Yo quiero más helado, es lo que significa la oración. Yo quiero más helado. I want more ice cream. Vamos a la 2. These women, ¿qué opinan? ¿La A o la B? Ahorita pues ya... B. Ajá, la B. ¿Por qué la B? Miren que ahorita el sujeto ya no es un pronombre personal. Dice estas mujeres. Porque está Es en plural. Exacto, es un sujeto plural. ¿Qué es lo que se usaba cuando el sujeto era plural? S. Se me confundieron. La respuesta es la A. Que aumentaba la S. No. No se confundan. La respuesta es la A. ¿Okay? Les había dicho, utilizamos el verbo en forma base cuando el sujeto es primera o segunda persona. Segunda persona, ¿qué es nomás de segunda persona? You, we, they y todo sujeto en plural es segunda persona. These women es un sujeto de segunda persona. Por lo tanto, el verbo se utiliza su forma base. La respuesta es la A. Así está en plural. Correcto, sí. El hecho de que el sujeto esté en plural significa que es segunda persona. Entonces, tenemos que grabarnos bien el concepto de segunda persona y tercera persona para no confundirnos. ¿Okay? Segunda persona son you, we, they. Tú o ustedes, nosotros o nosotras, ellos y ellas. Esa es la segunda persona. Pero además de estos pronombres personal, también todo sujeto en plural es segunda persona. No debemos confundirnos con la tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Él, ella, es.
Y además de estos pronombres personales, también todo sujeto que está en singular es tercera persona. En ese caso se utiliza el verbo que termina en S, cuando el sujeto es singular o cuando es he, she, it. Entonces, como pueden ver, es muy importante que ya tengan claro el concepto de primera, segunda y tercera persona para hacer esta tarea. Es muy importante, ¿ya? Este es un tema que yo les enseñé desde el trimestre anterior mismo, pero tranquilos que yo sé que este es el tema que toca regresar a este tema una y otra vez en el inglés, porque este es uno de los retos de aprender inglés. Sí, porque está medio enredado. Lo único que tienen que tener claro es quién es la primera, quién es la segunda y quién es la tercera persona. ¿Tienen claro eso? Y listo. Sigamos. Vamos a ver cómo más nos va los que siguen. Ok, entonces, these women es segunda persona porque está en plural. ¿Okay? Por lo tanto, el verbo se usa la forma base. Sing. La 3. Bueno, esta está fácil porque es un pronombre personal. ¿Cuál opinan que es la respuesta a la 3? En este caso tenemos 3 alternativas. ¿Ya? Sí, no les quiero decir la respuesta porque la idea es de que ustedes practiquen. ¿Van a hacer esto mismo, lo van a hacer en la tarea? La B, Licen. La B, ¿por qué? ¿Cuál fue tu análisis para decir la B? Porque como usted dijo que, como estaba explicando reciencito, ¿Ya? what, bueno, no puedo pronunciar bien la palabra, pero es como que una palabra, digamos, esa palabra que dijo usted delante de esa de, se me fue. Si es que tienes a la mano las hojitas del presente simple, puedes revisar. ¿Sí? Ahí está toda la Sí. teoría. Todo lo que necesitas saber para hacer la tarea está ahí. Pero si quieres, revisa bien la Sí, teoría. Licen, lo que pasa es que estoy llegando ahorita a la casa y Ahí. Ok. es por eso, Licen, es Ah, por bueno. eso. Y con todo ya le reviso, Licen, ya. Bueno, entonces de una buena vez les anticipo que no es la B. ¿Qué más opinan que podría ser la respuesta? La C. You watch too much television. La C. La C. ¿Cuál fue tu análisis, Wilmer? ¿Qué análisis hiciste para decir que fue la C? Porque se decía que con Analiza bien quién es el sujeto de la oración. ¿Es primera, es segunda o es tercera persona? La, se me la perdió, A, ¿no? La respuesta correcta es la A. ¿Ya? Esta es la respuesta correcta. La persona que dijo la A, por favor, ¿quieres explicarnos por qué es la A? es en primera persona. You watch too much televisión. Yo veo Ah, mucha televisión. no es primera, es segunda, ¿no? Segunda Perdón. persona. Pero la regla gramatical para oraciones positivas dice, si el sujeto es primera o segunda persona, se usa la forma base del verbo. Eso dice lo que acabamos de ver en esta clase. Tengan a la mano las hojitas para que puedan revisar las reglas, ¿no? Porque como pueden ver, van a aplicar eso durante toda la tarea. Entonces, en este caso, el sujeto es segunda persona. La forma del verbo debe ser la forma base, porque el sujeto es segunda persona. ¿Ya? Se usa la forma base del verbo cuando el sujeto es primera o segunda persona. Bien, vamos a la cuarta. Tranquilos que el propósito de estos ejercicios era justamente ir interiorizando todo lo que hay que tomar en cuenta, porque estoy de acuerdo, hay que tomar en cuenta un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, el propósito de estos ejercicios es que ustedes se vayan dando cuenta todo lo que tienen que tomar en cuenta y todo lo que tienen que analizar para saber la forma correcta del verbo. Estamos en la cuarta. ¿Qué opinan de la cuarta? Ahí. Ahí. ¿Qué opinan de la cuarta?
¿La A, la B o la C? Analicen, por favor. La A. ¿Ok? ¿Cuál fue tu análisis? La persona que dijo la A. Terminé, papi, estoy terminando. Porque si el sujeto, la segunda persona, también conlleva el verbo do. Ok, lo que me acabas de explicar está bien. Si el sujeto fuera segunda persona, sí, la respuesta sería do, pero ahí es donde te equivocaste. El sujeto no es segunda persona. Es tercera persona. Es tercera persona. My sister es tercera persona. ¿Por qué? Porque está en singular. Mi hermana es una de sujeto. ¿Ok? Todo lo que es singular es tercera persona. Eso tienen que grabarse bien, bien, bien. ¿Ya? Porque lo vamos a usar durante todo el inglés. Todo sujeto en singular es tercera persona. Si, ahora que saben que es tercera persona, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. La C. La respuesta correcta de esta es la C. Muy bien. Entonces, pues ahí solo nos faltaba analizar si es que se escribe así o si se escribe así. Pues por la regla que les expliqué, si es que un verbo termina en O y hay que agregarle S, pues lo correcto es agregarle ES. Es por esto que esta es la escritura correcta. Eso de aquí, de hecho, está mal escrito en inglés. ¿Ya? La forma correcta de escribir este verbo es así. ¿Ok? Sigamos practicando. Tranquilos que nos quedan 20 minutos más para practicar y muchos ejercicios más de práctica. Esta está facilita. Esta está facilita. I in Ecuador. ¿Cuál será? ¿La A o la B? I live in Ecuador. Facilita esta, ¿no es cierto? Utilizo la forma base del verbo porque el sujeto es primera persona. Sencillo. I live in Ecuador. Yo vivo en Ecuador. Vamos a las 6. Ya, aquí no está tan fácil. Ahorita el sujeto ya no es un pronombre personal. Dice, esta mujer, ¿cuál será la forma correcta? ¿Con S o sin S? ¿Qué opinan de esto? La B. La B. Es correcto. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu análisis? Dinos. Porque está en tercera persona. ¿Sí? Esto es tercera persona. ¿Okay? Esta mujer. Sujeto es singular. Una sola mujer. ¿Ok? Todo lo S al final del verbo. Listo. Ese es el análisis correcto. Sigamos practicando. Ya le van agarrando el tino. ¿Ya? Esta también está facilita. ¿Qué opinan de las 7? No. Muy bien. Es la A. ¿Me explican por qué? Porque está en primera persona y solamente se le aplica Ujú. y ese solo si es tercera persona. No, es segunda, ¿ya? Es segunda persona. Entonces, ahí, miren, también tenemos que tener claro quiénes son las primeras, quiénes las segundas y quiénes las terceras personas. Mientras no tengamos claro eso, quién es primero, quién es segunda y quién es tercera persona, mientras no tengamos claro eso, muy difícilmente vamos a poder avanzar en inglés, porque esa es la base. ¿Ok? Entonces, grábense bien, grábense bien. Esto lo tienen en las hojitas del trimestre anterior. Me parece que cuando les di el verbo be, ¿okay? Ahí tienen la explicación bien de quién es primera, quién es segunda y quién es tercera persona. Primera persona soy yo y nadie más que yo. Segunda persona eres tú, nosotros, ellos y también todo sujeto en plural. Tercera persona, él, ella, eso y todo sujeto en singular. Listo. Esa es la teoría. Con que tengan claro eso, les va a ir bien la tarea. Si no tienen claro eso, van a sufrir mucho con la tarea. ¿Ok? Entonces, esa es la clave para que les vaya bien. Tener claro quién es primera, quién es segunda y quién es tercera persona.
Y saber que para la primera y segunda persona, verbo en forma base. Para la tercera persona, verbo con S. Listo. Ok. Entonces, listo. Esta es segunda persona. We, nosotros, segunda persona. Verbo en forma base. Es por eso. We play the guitar. Nosotros tocamos la guitarra. La 8. ¿Qué La opinan C. de esta? La C. Esta fácil. La C. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Sujeto en singular. La B. Ajá. Bueno, sujeto singular sí, y también este es un pronombre personal de la tercera persona. De acuerdo, es tercera persona, sí. Sí. Pero ¿por qué escoges la C y por qué no escoges la B? Si las dos terminan en S. ¿Cuál será la escritura correcta de este verbo? Es la B. Porque es la tercera La persona. B. No, la C. La C. Ya. A ver. Estamos de acuerdo. Estamos bien de que esto es tercera persona, por lo tanto el verbo tiene que terminar en S. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Pero vemos que tanto la B como la C les dice terminar en S. Entonces aquí solamente tenemos que analizar bien cómo se escribe este verbo. Eso es lo que nos falta analizar. Sabemos que termina en S, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de escribir este verbo? ¿Qué opinan? ¿La B o la C? La B sería. La respuesta correcta es la B, ¿ya? Y les explico por qué. Yo les enseñé de que cuando el verbo termina en consonante más Y, en ese caso la Y se transforma en I y se agrega ES. Pero este verbo no termina en consonante más Y, termina en vocal. Cuando termina en vocal más Y, ahí solo se aumenta la S. Entonces, bueno, aquí parece que les puse esas tres alternativas con la intención de hacerles equivocar. Pero es todo lo que yo quiero que ustedes vayan viendo cuando se aplican una que otra regla del inglés. En este caso, no aplica la que les enseñé de que se transforma en I y se agrega S, porque este no es un verbo que termina en consonante más Y, termina en vocal más Y. Por eso no aplica esa regla. ¿Ok? Sigamos practicando, no se desanimen. El inglés solo hay cómo aprenderlo con mucha práctica, ¿sí? El inglés es la única forma de aprenderlo es practicándolo y practicándolo y practicando. Es la única forma, entonces. Ese es el propósito de esta tarea. Ya cada vez, como pueden ver, cada vez vamos más allá, más profundo, más allá. ¿Sí? Entonces esta tarea tiene el propósito de que ustedes ya tengan claro quién es la primera, quién es la segunda, quién es la tercera persona y cómo se escriben ciertos verbos en inglés. ¿Sí? También es importante tener eso claro. Miren, aquí tenemos otra parecida respecto a cómo se escribe este verbo. ¿Ya? Frank, biology. El verbo es estudiar, estamos de acuerdo. Entonces, la oración dice, Frank estudia biología. Ahora solo tenemos que analizar cuál de las escrituras es la correcta. ¿Qué opinan? ¿Cuál será la respuesta de esto? La D. La D. D. ¿Ya? Es correcto. ¿Me quieren explicar por qué es la D? Porque termina en una consonante Es más. tercera persona. Ya, primero es tercera persona. Un sujeto singular, Frank. Listo, es tercera persona. Bien. Por lo tanto, el verbo tiene que terminar en S. Entonces, la B, la C y la D terminan en S. Tenemos que analizar cuál es la escritura correcta. En este caso, la forma correcta de escribir este verbo es la D. Así es como se escribe cuando el sujeto es tercera persona. La Y se transforma en I y se agrega ES. Listo. Por eso la respuesta es la D. Vamos unita más. Analicen esta, por favor. La 10. Storks. Déjenme ver cómo se traduce eso al... No me acuerdo qué animal. La cigüeña. Esta es la cigüeña. Ya. La oración dice, las es volar, evidentemente. La cigüeña sur durante el invierno. ¿Cuál será la forma correcta del verbo? ¿Cuál es la que debo escoger? La D. Ok. ¿Están todos de acuerdo que es la D?
Sí. Ok, me dicen que sí, todos están de acuerdo que es la D. Analicen bien quién es el sujeto. Analicen si es primera, segunda o tercera persona. Les voy a dar una pista, ¿ya? Este sujeto, storks, está en plural. Cuando ustedes vean un sustantivo que termina en S, casi siempre, no siempre, hay algunas excepciones, pero casi siempre, hay pocas excepciones. La inmensa mayoría de las veces, cuando un sujeto termina en S, está en plural. ¿Ya? Esto es las cigüeñas. ¿Okay? Aunque en la foto solo está unita, pero en la oración dice, tal vez también está en plural, las cigüeñas. ¿Okay? De pronto me voy a buscar una imagen con más cigüeñas. ¿Okay? Entonces, el sujeto es plural. Todo sujeto plural, ¿qué era? ¿Segunda o tercera persona? Segunda persona. Segunda. Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta del verbo? La Si es B. que es segunda persona. ¿Cómo dice la regla del presente simple? Cuando el sujeto es primera o segunda persona, se usa el verbo en su forma base. Por lo La A. tanto, ¿cuál es la respuesta? La A. Miren lo que La A. tocaba analizar en esta. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque el sujeto es segunda persona. Tenían que identificar eso. ¿Ya? Y ya les di una pista. Siempre que ustedes vean un sujeto, al menos en esta tarea, ya en esta tarea no les puse esa trampa. Siempre que ustedes vean un sujeto que termina en S, es segunda persona. Siempre. ¿Okay? Al menos en esta tarea. Siempre sujeto que vean que termina en S es segunda persona. Es plural. ¿Ya? Por lo tanto, pues ya ahí ya les doy la pista de cuál debería ser la forma del verbo. La forma base. ¿Ok? Todavía tenemos 10 minutos más. Sigamos practicando. Ok. Analicen esta, por favor. Entonces, la respuesta es el verbo say, pero tenemos que analizar cuál es la escritura correcta. Say significa decir. Una mujer nunca dice su edad. Esa es la oración, ¿ya? En La B. español. D. La B. Chévere. Ya le están agarrando y mucho más rápido. ¿Sí ven? ¿Cuál es el análisis que hicieron? Explíquenme. Sí, es correcto. Solo Es explíquenme. la tercera persona en singular y termina vocal y consonante. Perfecto, listo. Esa es la razón. Ay, perdón, ¿Ok? pero sí. Sí, Sí, es correcto. Está muy bien. Ok, sujeto singular, una mujer. Por lo tanto, es tercera persona. Tiene que terminar en S. Entonces, tenía que analizar la escritura correcta de este verbo. Podría ser la B, la C o la D, porque las tres terminan en S. ¿Okay? En este caso, la escritura correcta es la B. Solo se le aumenta la S a la forma base del verbo, porque es un verbo que termina en vocal más Y. Es por eso. Esta es la escritura correcta de says. ¿Okay? No se aumenta ni E, ni tampoco se transforma la Y en I, sino que solo se aumenta la S, porque es un verbo que termina en vocal más Y. Es por eso. Solo se aumenta la S. Listo. La respuesta es la B. Ok. Hemos terminado los ejercicios de práctica para la primera parte de la tarea. Esta tarea tiene una segunda parte, ¿verdad? Que ya es para las oraciones negativas. Entonces, la primera parte es el análisis de oraciones positivas, la segunda parte es el análisis de las oraciones negativas. Y la tercera parte es el análisis de preguntas, ¿ok? Entonces, dice instrucciones en español. Escribe don't o doesn't, una de las dos, para completar el espacio en blanco en las siguientes oraciones. Cada respuesta correcta vale un punto. ¿Ok? Solo tenemos que escribir don't o doesn't, escoger entre las dos. ¿Ya? Para cada una de las siguientes
oraciones. Vamos con la primera. ¿Qué opinan que va aquí? Don't. No, ¿Por qué? Es correcto. Solo explícanos por qué. porque el sujeto es primera persona. Listo, es por eso. Sujeto primera persona, por lo tanto, utilizo don't. Segunda oración. ¿Qué opinan de la segunda? We need your help. Aquí, ¿qué opinan? Don't. Lo mismo. ¿Cuál es el análisis que hicieron en la segunda? Don't, porque es segunda persona. Don't, porque es segunda persona. ¿Sí? Exacto. We es segunda persona. Y con primera y segunda persona se utiliza don't. Listo, es correcto. We don't need your help. La tercera. El sujeto ahora no es un pronombre personal. Dice crocodiles. ¿Qué opinan? Doesn't. ¿Eh? ¿Están todos de acuerdo? Doesn't. Sí, dice Analicen bien si el sujeto es segunda o tercera persona, porque de eso depende. tercera persona. Crocodiles. Segunda o tercera. Tenemos que tener claro cuál es segunda y cuál es tercera. Segunda ahí está en plural. Segunda Está en porque está en plural. Correcto, está en plural. Es segunda. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Don't. 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 Aquí la respuesta correcta también es don't. La razón es porque el sujeto es segunda persona, está en plural. Ya, entonces yo veo que ahí es donde se confunden bastante. Pero tranquilos, así mismo es cuando uno está aprendiendo inglés, ¿ya? Así mismo es. Entonces, solo necesitan tener bien claro. Si está en plural, segunda persona. Si está en singular, ahí es tercera. ¿Okay? Vamos a la cuarta. ¿Qué opinan de la cuarta? Doesn't. Es así, doesn't. Doesn't. Porque Es está así. en singular. Porque el sujeto es singular. Este hombre. Sujeto singular. Este hombre no fuma. Es lo que dice. Las 5. ¿Qué opinan de las 5? ¿Qué ponemos aquí? Doesn't. Porque ahí es tercera persona. Ajá, listo. Es correcto. It es tercera persona. La respuesta correcta es doesn't. Muy bien. Perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Qué opinan de las 6? Depende del sujeto, ¿no es cierto? They. ¿Qué se utiliza con they? Don't. Perfecto. Don't. Ya le estamos agarrando el tino. They don't. Con they, que es segunda persona, se utiliza don't. Muy bien. Vamos a la 7. ¿Qué opinan de esto? Doesn't. Doesn't. Perfecto, ya le estamos agarrando el tino. My mother, mi madre. Sujeto en singular, es tercera persona. ¿Okay? Por lo tanto, con la tercera persona se utiliza doesn't. My mother doesn't like rats. A mi madre no le gustan las ratas. Bueno, ¿a quién? ¿A quién no le gustan, no es cierto? ¿O a quién le gustan, más bien? Ok. La 8. Analicen esta.
Linda. Don't. Don't. Es correcto. Don't. ¿Por qué? Explíqueme por qué. Porque hay dos personas, está hablando en plural. Perfecto. Linda y yo, sujeto plural. Es una forma de escribir sujetos plurales. Linda y yo no trabajamos hoy, dice la oración, ¿ya? Linda and I don't work today. Se utiliza don't porque el sujeto es plural, segunda persona. Creo que hay más. ¿Sí? Sí hay más. Analicen la 9. Está facilita. Don't. Don't. Facilito, ¿no? Porque con you se utiliza don't. You don't have a car. Tú no tienes un auto. Y esta acá creo que es la última negativa. Ya, tenemos el nombre de una persona. ¿Cuál será la respuesta? Ajá. ¿Sí? Esto en singular se utiliza doesn't. Sencillo. Raúl doesn't read my email. Raúl no lee mis emails o mis correos. Eso es lo que hay que hacer en la segunda parte. Solo escoger entre don't o doesn't. Eso es todo lo que hay que hacer en la segunda parte. Y la tercera parte de la tarea, tenemos las instrucciones en inglés y en español. Voy a sacarlo un poquito. Dice, escribe do o does para completar el espacio en blanco en las siguientes preguntas. Cada respuesta correcta vale un punto. Entonces, casi igualito a la segunda parte. Nada más que ahorita debemos escribir do o does y son preguntas. Toditas las de la segunda parte. Toditas las de la tercera parte. Entonces, vamos a ver. ¿Qué opinan de la primera? Do you play football? ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis? Porque you es como de segunda persona. You es segunda persona y con segunda persona se usa do. Perfecto. Aquí voy a poner do. Listo. Vamos con la siguiente. Does Tom love me. Porque Tom es tercera persona. Es correcto. Un sujeto en singular es tercera persona. La respuesta correcta es does. Does Tom love me? Está preguntando si es que Tom me ama. Ok. Miren esta, por favor. La 3. ¿Qué opinan de esta? Depende del sujeto. Analicen bien dónde está el sujeto. ¿Sí? Esta es una pregunta un poquito más amplia. Analicen bien dónde está el sujeto y quién es el sujeto de la oración. You es el sujeto. Perfecto. ¿Y qué se usa con you? What time do you? Do. Entonces, do. Nos tocó identificar dónde estaba el sujeto. El sujeto está aquí, ¿no? Recordemos la fórmula de preguntas. Está el verbo auxiliar do or does, seguido del sujeto. En las preguntas, el sujeto está delante del verbo auxiliar, en las preguntas, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente. Listen, ¿cómo se pronuncia esa oración? Vamos a ver. What time do you go to bed? ¿Qué hora vas a la ¿A cama? qué horas vas a la cama? ¿O a qué horas vas a dormir? Es lo que se entiende, ¿no? What time do you go to bed? Sigamos. ¿Qué opinan de la 4? ¿Cuál será la respuesta aquí? Does. ¿Por qué? Porque el sujeto es he. Sujeto tercera persona se usa does. Perfecto. Ya le estamos agarrando bien el tino para hacer bien la tarea. No es difícil. Lo único que sí hay que tener claro quién es primera, quién es segunda, quién es tercera persona y también tener claro las reglas gramaticales del presente simple. ¿Listo? Ok, analicen la 5.
Miren quién es el sujeto. Analicen si es singular o plural. Does. ¿Están todos de acuerdo? ¿Das? ¿Cómo van El los- sujeto es este. ¿Está en De singular children. o en plural? Children. La niña de pronto. Singular. Ya, les explico. Esta de pronto sí era un poquito más difícil analizarla, ¿ya? Este es un caso de un sujeto plural, a pesar de que no termina en S. Es porque, les explico esta parte brevemente, en el inglés hay varios sustantivos que para hacerlos plural no se le pone S al final, sino que casi que se cambia la palabra por completo. Children da la casualidad de ser uno de esos ejemplos. Entonces, les voy a escribir aquí, nomás para que vean. El singular de children es así. Voy a anotar, ¿dónde? Voy a anotar. Child es niño o niña, singular. El plural de child es children. Esta es una palabra plural. Significa niños o niñas. ¿Okay? Entonces, para ser plural child, esto no existe. Childs. Esto no existe en inglés. La forma correcta de ser plural, este sustantivo es children. Entonces, esto es plural, ¿ya? No es el único caso en el inglés. Hay otros sustantivos que también para hacerlos plural no se le pone ese al final. Por ejemplo, foot significa pie. El plural de foot, o sea, pies, no es así, sino que es así. Este es pie, un pie, y este es pies. ¿Okay? Otro ejemplo. Mouse. Significa ratón. Ratones no es así. Mouses. No, eso no existe. Lo correcto es así. Mice. Este es ratón. Este es ratones. Entonces, son algunos ejemplos de sustantivos que para hacerles plural no se le aumenta ese al final, sino que casi que la palabra cambia por completo. En algunos casos, miren que la palabra cambia por completo para hacerle plural. ¿Ya? Entonces, habiéndoles explicado eso, ¿cuál es la respuesta a las 5? Do. Perfecto. How do. La razón es porque el sujeto es plural, segunda persona. Se usa do. How do the children go to school? ¿Cómo van los niños a la escuela? Ya mismo terminamos. Tranquilos que igual tienen conmigo lengua. Okay. Analicen esta, por favor. Esta está fácil. Does. Does. Correcto. Aquí sí es does. Sencillo por el sujeto, ¿no? El sujeto es Susan, singular, una sola persona. Si es que es sujeto singular, es tercera persona, se usa does. Listo. Does Susan work every day? ¿Susan trabaja todos los días? Es lo que está preguntando. Ya mismo terminamos. Nos quedan los últimos 2 ejercicios de práctica. Ok. Analicen esta, por favor. ¿Quién es el sujeto? You. Por lo tanto, Do. Do. con you se usa do. Sencillo. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Es lo que está preguntando. Y la última. El último Do. ejercicio de práctica de esta noche. Do. Sencillo. Do. También. El sujeto otra vez es you. Do. Do you want Todas. some more tea? Está preguntando si es que quieres más té. Es un poco. ¿Quieres más té? Okay. Do you want more tea? Y listo. Listo. Vienen conmigo la próxima hora, ¿ya? Ok. Pues bueno.
Esta tarea se los voy a subir esta noche al Edmodo y tienen una semana para hacerla. Tienen hasta el próximo viernes, hasta las 6 de la tarde, hasta antes de empezar clases. Ya, porque hemos de revisar con ustedes las respuestas correctas en la próxima clase. ¿Okay? A ver. Ya. Estamos en el homework 17. Present Simple ejercicios del presente simple. Miren que la tarea es sobre 74. Hay 74 preguntas. ¿Ya? Pueden empezar este fin de semana. Les recomiendo, es más, ¿ya? La primera parte ya saben. Es de selección múltiple, solo una respuesta es correcta. Encierren solo respuesta correcta. ¿Okay? Entonces miren que son los mismos ejercicios que ya practicamos de la primera parte, de analizar si el sujeto y de cuál es la escritura correcta del verbo. ¿Okay? De esta primera parte hay como 30, creo. Vamos a ver, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 30, listo. De la primera parte hay 30. A la parte 2, ya saben, toca escribir don't o doesn't para completar el espacio en blanco de las siguientes oraciones. Lo mismo que practicamos en la segunda parte. Analizar si va don't o doesn't. Don't o doesn't, ¿no es cierto? Okay. Analizar en cada una. En esta creo que hay como 20. Sí, 20, ok. En la tercera parte, igual, analizar si va do o does. Son toditas preguntas, ok, toditas son preguntas de la tercera parte. Escribir do o does, ya saben, dependiendo de quién es el sujeto. Aquí tenemos 15. Tenemos una parte 4, una parte 5 y una parte 6. Cada una dice, escribe 3 oraciones positivas en presente simple. Cada oración vale un punto. La parte 5, escribe 3 oraciones negativas en presente simple. Cada oración vale un punto. Y la parte 6, escribe 3 preguntas en presente simple. Cada pregunta vale un punto. Eso como para que practiquen la escritura. Y también practiquen pues la estructura gramatical de oraciones positivas, negativas y preguntas. Si desean, pueden usar de las mismas, de las hojas que ya vimos, pueden usar de las mismas de la tarea, no hay ningún problema, no me hago problema. ¿Ya? Sobre todo la idea de esta parte es que practiquen la escritura del inglés. Sumando todito da los 74 puntos de la tarea. Voy a subirles esta tarea esta noche al Edmodo. Tienen una semana para hacerla. Si quieren pueden imprimir las hojas y resolver ahí mismo en las hojas impresas. Claro, las oraciones les va a tocar hacer en una hoja aparte, pero de ahí lo de selección múltiple, ahí les pueden hacer en las mismas hojas que imprimen. Si alguien no quiere imprimir y quiere hacer en su cuaderno, listo, no hay ningún problema. Solo transcribe la pregunta y escribe la respuesta correcta de cada pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, yo tengo una inquietud con mi teléfono. Lo que pasa es que no le puedo subir las tareas porque mi teléfono le tengo a mi hijo y a mi otro hijo también así en los deberes, y lo que pasa es que bien nomás estaba ahora mandándole las tareas y ahorita se me sale solo memoria llena y no puedo, ya